grabar. Bueno, la idea de este capítulo es que sirva como una introducción a dispositivos de actuación de potencia. Vamos a ver algunos dispositivos nuevos y a rever otros que ya vimos, pero más con un sentido de utilizarlos en circuitos de potencia, ¿está bien? Básicamente los vamos a clasificar por un lado en dispositivos rectificadores que pueden ser controlados y no controlados. Como les decía, algunos ya lo vimos, como el diodo, que ya vimos que se puede utilizar como rectificador. Entra en la categoría de no controlado porque básicamente no tengo un terminal en el que yo pueda decidir si lo prendo, lo apago o al menos alguna de esas cosas, ¿no? Depende todo de la corriente y tensiones que el circuito donde está el diodo le ponga en sus terminales, ¿no? Vamos a ver otros como los tiristores, que lo vamos a empezar a ver hoy, y Triacs y GTOs, que son controlados y cumplen también la función de rectificación. Después, yendo a llaves, porque en circuitos de potencia en general, gran parte del tiempo uno va a estar usando transistores como llaves, no como amplificadores. Entonces vamos a rever el BJT de potencia, el MOS de potencia, o sea, son los mismos dispositivos que vimos, pero lo vamos a ver algunas características desde el punto de vista cuando uno los usa como un actuador de potencia, ¿no? Para manejar circuitos de electrónica de potencia. Y después, en esa misma línea, vamos a ver uno nuevo, que es una especie de híbrido entre BJT y MOS, que se usa mucho en la actualidad en circuitos de potencia, se llama IGBT, o bipolar de compuerta aislada. Eso, las siglas son en inglés, Insulated Gate Bipolar Transistor, o sea, BJT de compuerta aislada, ¿no? Se pueden imaginar por dónde viene la mano. En algunos de estos dispositivos lo que nos va a interesar ver es cómo es el transitorio, ¿no? Es decir, cuando estoy usando como llave, hasta ahora nosotros vimos que, por ejemplo, un transistor, un MOS o un BJT lo usábamos como llave, pasándolo, por ejemplo, al BJT del corte a la saturación o de la saturación al corte para prenderlo y apagarlo, o al MOS también de corte a triodo o de triodo a corte, ¿no? No dijimos mucho de, bueno, qué pasa ahí en ese transitorio cuando voy de un lugar al otro. Y ahora como los quiero usar como llave, nada, por ahí vamos a hacer un poco de énfasis en eso, ¿no? Algunos dispositivos tienen algunas limitaciones de cuán rápido uno puede cambiar esa corriente o esa tensión, y por eso uno le dice limitaciones de IADT o de BADT, ¿no? De la derivada de la corriente o de la derivada de la tensión. Por ejemplo, el tiristor, como vamos a ver. Y al final vamos a ver algunos ejemplos de sistemas de control de disparo, es decir, cómo prender y apagar estas llaves o estos tiristores. Después, dentro del sistema de control de disparos, vamos a ver que a veces uno tiene que aislarse, como vimos que es cuando les di el ejemplo del optoacoplador con fotodiodo y diodo. Entonces que uno puede hacer sistemas de control aislados del dispositivo para cuando trabaja con mucha tensión. Esa aislación puede ser óptica o puede ser por transformador, por ejemplo. Y al final, para terminar este capítulo, algo de algunas protecciones para estas llaves, para que, bueno, tratar de que no se quemen, porque cuando uno trabaja con llaves de alta potencia y alta corriente son cosas caras. Y dentro de eso, algo que se conoce como circuitos de Snaber, que bueno, ya vamos a ver lo que es, ¿no? Más adelante en este capítulo. Bueno, un poco de repaso. ¿A qué llamamos rectificador, no? Un rectificador es un dispositivo que su transferencia a tensión corriente es como la vemos en la figura, ¿no? Como vimos al principio, el diodo ideal es un rectificador que tiene un estado de encendido y un estado de apagado. En el estado de encendido circula corriente con una tensión prácticamente nula, y en el estado de apagado no circula corriente cuando tienen tensión en reversa, ¿no?
Después vimos que en realidad estos dispositivos, bueno, no son ideales, tienen una cierta característica, acá están un poco exageradas, ¿no? Pero es que, bueno, voy a tener una tensión de encendido, voy a tener una cierta pendiente en el encendido, que es esta pendiente de acá, que después cuando está apagado, y esto obviamente está exagerado, voy a tener también una cierta corriente, y también van a tener una zona de ruptura, ¿no? Es decir, una zona donde para operarlo como rectificador no tengo que entrar, ¿no? Hasta acá nada nuevo, ¿no? Simplemente a esto llamamos rectificador, ¿no? En particular, nosotros, bueno, y después, como llave, vimos, independientemente del tipo de transistor, lo que vimos es que en el plano corriente-tensión, idealmente tendríamos este tipo de curvas, ¿no? De una llave ideal, pasaría del estado encendido con IF acá sobre el eje, al estado apagado sobre el eje de tensión. En el medio es la región activa, donde como llave no lo queremos usar, entonces idealmente uno pasa del on state al off state, ¿no? Cuando lo usa como llave. Ahí no tengo tensión, en teoría, en el caso ideal, solo tengo corriente, y en el apagado tengo tensión y no tengo corriente, ¿no? O sea, en principio, lo bueno de usar algo como llave sería que en el caso súper ideal no hay pérdidas, ¿no? Cuando tengo corriente no tengo tensión, cuando tengo tensión no tengo corriente. Por supuesto que eso no es 100% cierto en la realidad, pero uno puede tener circuitos muy eficientes porque, bueno, en el encendido voy a tener una pequeña tensión, es cierto, pero es una tensión pequeña, no es una tensión grande como si estuviera en la región activa. Y voy a tener una cierta, por ejemplo, resistencia a encendido en el caso de los MOSFET. Y bueno, y en el apagado, en general, la corriente va a ser prácticamente nula, ¿no? Eso en general no va a contar para la potencia. Fíjense que esto es repaso general independiente del tipo de dispositivo, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que tenemos dispositivos rectificadores y dispositivos que usamos como llave. Que hay una curva ideal de esos dispositivos y una curva un poco más realista que tiene en cuenta que hay un límite, que hay una resistencia de encendido. ¿Está bien? Pero nada nuevo hasta ahí. También los transistores tienen su voltaje de ruptura hasta donde los puedo usar, ¿no? Entonces, al diodo es un viejo conocido, ya lo conocemos. Idealmente la curva de tensión corriente es la del medio, con una región de bloqueo en inversa y una región encendido o en directa. Y en la práctica una curva más parecida a esta que se muestra a la derecha, con una región de bloqueo que es limitada por una tensión de ruptura. Y una exponencial cuando estoy en directa. Todo esto ya lo saben. Este claramente, como les dije al principio en la introducción, es un dispositivo no controlado porque si está en bloqueo o en directa, solamente lo define, depende del circuito, ¿no? Del circuito donde utilizo el diodo. Por ejemplo, vimos todos los circuitos rectificadores de monofásicos y trifásicos en el primer capítulo, en donde el diodo dependía su conducción o de la tensión de entrada de la red, o bueno, también de la corriente que me esté tomando la carga, ¿no? Pero depende del circuito circundante para ver en qué momento está en bloqueo en inversa o encendido. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo que nos interesa ver un poco en este capítulo. ¿Qué pasa en los transitorios? Cuando yo ahora esto lo voy a querer hacer, no a frecuencia de línea, por ejemplo, esa es una opción, que es lo que vimos en el primer capítulo, pero otra opción es querer usar estos dispositivos a alta frecuencia, ¿no? Que es como trabajan los convertidores. Por ejemplo, todos los cargadores de sus celulares que tienen, todas las fuentes de alimentación de sus notebooks, de sus computadoras, prácticamente hoy en día todas las fuentes trabajan con dispositivos electrónicos de potencia, como son diodos o transistores, funcionando como llave, que prenden y apagan a frecuencias mucho más grandes que la frecuencia de línea, ¿no? No a 50 Hz, sino en el orden de kilohertz, incluso cientos de kilohertz o algunos megahertz pueden ser también. ¿Está bien? Es decir, que los quiero empezar a prender y apagar
a alta velocidad. Entonces me tengo que empezar a preocupar por cosas que cuando lo usaba como rectificador a frecuencia de línea, no me interesaban, porque esas velocidades, 50 Hz, 50 ciclos por segundo, para un dispositivo electrónico es nada, ¿no? Es una tortuga la velocidad que lo estoy prendiendo y apagando. Pero en convertidores de potencia, cuando los uso a alta frecuencia, bueno, tengo que empezar a ver cómo se comportan en esos transitorios, ¿no? Nosotros en la materia, salvo algún ejemplito que les voy a dar, no vamos a ver esos circuitos de potencia, tienen una materia específica para eso, más adelante, que se llama electrónica de potencia. Lo que vemos acá son los dispositivos que después se usan en esas diferentes topologías para hacer convertidores de potencia, ¿está bien? De continua a continua, como les he dicho, de continua a alterna, de alterna a continua. Nosotros lo que vimos con el diodo usado como rectificador, en definitiva era un conversor de alterna a continua, ¿no? A frecuencia de línea. Bueno, eso uno lo puede extender a otras frecuencias. Bien. Entonces, por ejemplo, el transitorio encendido en general es relativamente rápido y uno casi que lo puede considerar como que eso mucho no influye. Sí hay un fenómeno en los diodos, que ahora lo voy a explicar, que produce un retardo en el apagado. Este tiempo se reconoce, se llama tiempo de recuperación inversa. Y bueno, como su nombre lo indica, es un tiempo que le lleva al diodo salir de estar en inversa, ¿no? Bueno, como le decía, en el encendido, en general lo que uno va a tener es, supónganse, el diodo viene circular, arriba tiene corriente en el diodo y abajo tensión en el diodo, ¿no? Entonces el diodo viene, voy a agarrar el lápiz para anotar, el diodo viene sin circulación de corriente y de repente se dan las condiciones en el circuito para que empiece a circular, ¿no? Y esto es tiempo. Ahora fíjense. Lo que va a suceder, bueno, va a demorar un cierto tiempo en establecerse la corriente en el diodo. Y la tensión va a pasar, bueno, de un cierto valor inicial, que en realidad depende del circuito, uno va a tener un transitorio y va a pasar al valor que nosotros siempre ponemos en directa, por ejemplo, 0,7 volt. Depende del diodo, ¿no? Vamos a ver que hay diodos de más potencia, ¿no? Básicamente uno definiría entonces el tiempo que tarda en encenderse el diodo como el tiempo desde que empezó a correr, digamos, empieza a crecer la corriente en el diodo, la tensión está en 0,1 del valor final de la tensión forward, o de la tensión en directa del diodo, forward con la tensión en directa, hasta que llega al 1,1 después del transitorio, digamos. Ese tiempo podemos considerar que es el tiempo que tardó el diodo en prenderse, ¿no? Fíjense que generalmente eso tiene un transitorio que alcanza un sobrepico, muchas veces se lo llama de esta manera, la F por forward, porque es cuando estoy poniendo en directa al diodo. Y el tiempo, bueno, a veces por analogía con el otro que es más importante, que es el de recuperación inversa, a veces se lo llama forward recovery time. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo le lleva a ponerse en directa? Suena un poco raro el nombre, pero bueno, tiene que ver con esto otro, que es el más importante en el diodo y que vamos a ver que en todas las hojas de datos de diodos pensados para conmutar, para prenderse y apagarse rápido, nos dice este dato. Y fíjense, esto sería la corriente por el diodo, esta es la situación al revés. Viene el diodo conduciendo y nosotros hasta ahora pensábamos que inmediatamente esto, cuando se daba cierta condición, pasa a cero, ¿no? Como un escalón de corriente total a nada de corriente. Esto sería un diodo ideal. En la práctica hay una dinámica temporal asociada e incluso, fíjense lo que muestra acá, la corriente empieza a caer, no solo le lleva un tiempo caer, sino que además se hace negativa, ¿no? Algo que en principio no conocíamos. Se hace por un tiempo, se hace negativa hasta que efectivamente se va a cero. Todo esto que está acá, y desde el cruce por cero de la corriente hasta prácticamente que se hace cero, es lo que se conoce como tiempo de recuperación inversa, o lo van a encontrar en todas las hojas de datos como TRR.
Es el tiempo que le lleva al diodo realmente recuperarse, de ahí viene el nombre, de estar en directa, ¿está bien? La corriente, ahora les explico por qué, se hace negativa un rato. Fíjense que acá hay una región roja con un valor de carga asociado, de carga de recuperación asociado, hasta que, bueno, finalmente se hace cero, ¿no? Nosotros pensamos que hasta ahora no habíamos dicho nada, que pasábamos de acá a acá instantáneamente, pero en el medio pasa todo esto, ¿no? Básicamente, ¿por qué ocurre físicamente ese fenómeno? Porque el diodo, cuando conduce en directa, tiene una gran cantidad de portadores, y acuérdense que esto es una juntura, que uno lo puede ver como un capacitor incluso, como lo hemos mencionado otras veces, y entonces cuando uno lo quiere apagar al diodo, lo que ocurre es que hay una cierta cantidad de carga que queda en esa capacidad, y uno tiene que vaciar esa capacidad para efectivamente que el diodo quede listo para poder volver a bloquear un voltaje en inversa, ¿no? Hay que decir, hay que quitar los portadores de carga de la juntura del diodo. Y esa carga que había quedado acumulada es básicamente lo que se muestra en la zona roja en la curva, ¿no? El DIA dt, que es carga. La integral de la corriente, entonces, es la carga, es ese área. El pico ese de corriente máximo negativa al que llega el diodo cuando lo estoy tratando de que deje de conducir, de poner en inversa, también se lo conoce como IRRM, ¿no? Reverse Recovery Current, el valor pico. A partir de ese momento es que nuevamente el diodo con un voltaje en inversa no va a conducir, ¿está bien? Pero ahí está toda esta dinámica asociada. Y eso trae dos consecuencias, ¿no? Por un lado, bueno, todo este tiempo es tiempo que el diodo necesita para apagarse. O sea que si yo lo voy a usar a alta frecuencia, prenderlo y apagarlo, me voy a tener que fijar el fabricante cuánto tiempo me da de recovery time, y yo voy a tener que pensar que mi circuito no va a poder ir a esa velocidad, porque si lo trato de prender acá de nuevo antes de haberlo terminado de apagar, no va a andar, ¿no? Entonces, después ahora vamos a ver algunas hojas de datos y ver en qué orden andan estos tiempos, pero eso me va a dar una idea de la velocidad de ese diodo, es decir, de cuán rápido lo puedo prender y apagar en mi circuito. Y por otra parte, lo que va a ocurrir, digamos, es que va a haber simultáneamente, durante este transitorio de apagado, si uno mira las formas de onda de tensión y corriente por el diodo, no son más, como yo les dije, bueno, cuando la corriente es grande, la tensión es cero, y la tensión es chica cuando la corriente es grande. Es decir, voy a tener un transitorio que hay un momento en que las dos, tengo corriente acá, ¿no? Tengo esta corriente y también tengo una tensión. Si hago el producto de las dos cosas, tengo una potencia instantánea, y si integro, tengo una cierta energía que cada vez que lo apague, lo mismo para cuando lo prendo, ¿no? Pero cada vez que lo apague, voy a tener que sumar a mi cuenta de cuánta energía pierdo un poquito, ¿está bien? Esto quiere decir que si en un segundo lo prendo una vez, gasto esta energía, pero si lo prendo dos veces, gasto el doble, ¿está bien? Entonces, hay una potencia que se pierde, que es por conmutación, se dice, ¿está bien? Esta potencia es cada vez que el diodo se prende y se apaga, hay una potencia de pérdida. Además que también sabemos que cuando esté conduciendo, acá hay una corriente, acá está conduciendo, la corriente en directa, la tensión en el diodo sabemos que no es cero en realidad, sino que vale que yo 0,7, 0,8, depende. O sea que hay una potencia disipada mientras conduce, que es la corriente por la tensión, es cierto, pero además está esta otra durante la conmutación, ¿está bien? Entonces el tiempo este de recuperación inversa o del de directa me influyen en la velocidad máxima a la que puedo prender y apagar el diodo, y me influyen en las potencias de pérdida de encendido y apagado. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, díganme. Básicamente en las hojas de datos, como vamos a ver después, por ahí me pueden especificar o el tiempo o esta carga, ¿no? ¿Cuánto es la carga que se almacena en el diodo?
Y como ustedes saben, la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, entonces en una curva de corriente, la carga es la integral de la corriente, ¿no? O sea que si yo integro esta corriente en este intervalo, todo esto que está abajo del eje, que está sombreado en rojo, es la carga que tiene acumulada el diodo al momento de ponerlo a la inversa, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que ya les dije. Ahora después vamos a ver una simulación de esto, pero antes déjenme contarles algunas cosas más de los diodos que no vimos, ¿no? Nosotros vimos algunos tipos de diodo, vimos el diodo lo usamos como rectificador, vimos el diodo LED, el que emite luz, vimos el fotodiodo, el que el revés es sensible a la luz y genera una corriente proporcional en inversa, cuando está en inversa. Hay otros tipos de diodo que uno puede encontrar, por ejemplo, hay un diodo que se llama diodo Schottky, que está basado, en lugar de en una juntura PN, en una juntura entre un metal y un semiconductor. Y con esto lo que se logra es una caída en directa más baja que la de los diodos comunes, porque es distinta la juntura, no es una juntura entre dos semiconductores dopados distintos, sino entre un metal y un semiconductor. Se pueden tener tensiones en directa bajas. Eso puede ser bueno para bajar la tensión de encendido. En general no tienen una capacidad limitada de bloqueo de voltaje en inversa. Y el símbolo muchas veces se usa este símbolo para distinguirlo de un diodo común. ¿Está bien? Se hace, el cátodo se le agrega este moñito, digamos, un poco diferente. Después para alta velocidad también hay diodos de recuperación rápida, es decir, los fabricantes, a medida que la gente va requiriendo más velocidad, se pusieron a trabajar en achicar ese tiempo, en esa carga almacenada en el diodo, para tratar de poder, obviamente, prenderlos y apagarlos más rápido. Hay diodos ahora como vamos a ver algunas hojas de datos, de recuperación rápida que aguantan tensiones y corrientes de cientos de volts y amperes. Y son, como les decía, para frecuencias de conmutación. Cada vez que digo frecuencia de conmutación, acuérdense, frecuencia a la que lo prendo y lo apago, rápidas, ¿no? Y después, digamos, están los diodos pensados para frecuencia de línea, a 50 Hz, 60 Hz. Estos, como vimos, para uso en rectificadores, como ya vimos. Acá mucho, como les decía, no me importa el tiempo de recuperación inversa. Quizás me importan más los niveles de tensión que soportan, ¿no? Pero no el tiempo, porque estos tiempos, como vamos a ver, están en el orden de los nanosegundos, y eso comparado con los 20 milisegundos del periodo de la señal de red, de la tensión de red, no es nada, no existe para un rectificador a frecuencia de línea. Bueno, y como les decía, veamos algunas hojas de datos, ¿no? Este, por ejemplo, es un diodo Schottky, como les decía, que son estos que son una juntura metal semiconductor. Este en particular, bueno, justo acá no dejé la tensión en directa de cuánto es, pero fíjense que me da como dato sobresaliente que soporta una tensión inversa de 1200 volts, 12 amperes en directa, hay que ver en qué condiciones después. Esto seguramente es posible por esa baja tensión de encendido, no dejé la parte esa de la hoja de datos, pero fíjense aplicaciones. Switch Mode Power Supplies, esas son fuentes conmutadas como las que yo les decía que hoy en día prácticamente todos los dispositivos tienen fuentes conmutadas, de sus celulares, el cargador de su celular, de su laptop, la fuente de su computadora. Bueno, y otro tipo de diodos en cosas que van a ver en la materia electrónica de potencia. Ven convertidores de DC a DC, inversores, que es cuando uno convierte de DC a AC. Imagínense que ahora hasta las heladeras, los aire acondicionados, todos tienen conversores de DC a AC, ¿no? Inversores. De hecho, hasta se publicita, ¿no? Uno va a comprar un aire acondicionado y dice, este es inverter. La gente no tiene ni idea qué es inverter, pero dice, debe ser bueno. Y, digamos, todo eso porque tienen dispositivos adentro que trabajan como llaves, ¿no? Fíjense lo que dice, ¿no? Esto es un poco exagerado, un poco de marketing, ¿no? Esencialmente sin pérdidas de conmutación.
esas pérdidas que yo le decía de prendido y apagado, este fabricante nos dice que él almacena muy poca carga y que entonces esa pérdida es prácticamente nula, ¿no? Y eso te permite mayores eficiencias. Me empieza a importar en estos circuitos eso, ¿no? Cuánto pierdo en el dispositivo. Quiero perder lo menos posible, tanto cuando está conduciendo por la caída en directa, como cuando lo estoy prendiendo y apagando cientos de miles de veces o millones de veces por segundo, ¿no? Y eso hace, me dice, que requiera menos heatsinks, es disipadores. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se calculan estos disipadores. Pero sí, si el dispositivo disipa menos potencia, necesito menos para sacar el calor del dispositivo, entonces puedo hacer electrónica más compacta. Esa es un poco la idea. Bueno, eso es. Fíjense otro. Este no es Schottky, es un diodo común, pero es un diodo rápido. Nos los venden como hiperfast. Fíjense, lo primero que me dice la hoja de datos, características. Recuperación súper rápida. Ven que me habla del tiempo de recuperación, el TRR. 85 nanosegundos para recuperarse de una corriente en directa de 30 amperes. Es decir, el diodo viene conduciendo 30 amperes, le cambio el circuito, le pongo una tensión inversa y le lleva más o menos unos 85 nanosegundos, ¿está bien?, en hacer esto, en vaciar la carga interna. ¿Está bien? Venía con 30 amperes, cae hasta, tiene el tiempo de recuperación inversa, desaloja la carga y el proceso desde que cruzó por cero la corriente hasta que efectivamente se hizo cero, 85 nanosegundos. Y bueno, en particular, fíjense, la tensión directa mucho más grande a lo que estamos acostumbrados, ¿está bien? Porque estos son diodos de mucha más tensión y potencia. Y fíjense lo que dice por acá, ¿no? Bueno, para aplicaciones de switching, o sea, de llave, fíjense esta frase. Su baja carga acumulada y su marketing hiperfast soft recovery minimizan el ringing y las pérdidas. ¿Está bien? Está todo el fabricante tratando de hacer que su diodo se pueda prender y apagar lo más rápido posible y que tenga las menores pérdidas. Y los diodos de potencia escalan, ¿no? O sea, hay diodos de mucha potencia. Esta es una familia de diodos, no es un único diodo, pero fíjense el encapsulado, es un tornillo directamente. Donde, bueno, fíjense, no está indicado acá, pero seguramente este es el ánodo. Y este el cátodo, probablemente. Que el cátodo es todo esto, ¿no? Y tiene rosca directamente como un tornillo y una llave hexagonal, una cabeza hexagonal, para esto roscarlo directamente, probablemente en un bloque de aluminio, en donde uno pone probablemente varios de estos diodos, y nada, para que ese bloque de aluminio después disipe calor, le ponen algún tipo de ventilación, porque estos diodos están pensados para mucha corriente, ¿no? Después, si quieren, exploren las hojas de datos estas. Yo solo copio, digamos, alguna característica saliente. Pero fíjense, por ejemplo, en esta hoja de datos, también como parámetro importante el TRR, incluso hay una figurita con esto definido tal cual lo vimos nosotros. Indicando, bueno, depende de la familia, acá hay como 9 diodos distintos, ¿no? Está la familia de 6 amperes, de 12 amperes, de 16 amperes, y después habría que ver qué característica tiene cada uno de estos. Y nos da ese dato para una corriente en directa de 1 ampere, pasar de una corriente en directa de 1 ampere a una tensión en inversa de 30 volts, con una pendiente de corriente, que es esta de acá, de 100 amperes por microsegundo. ¿Está bien? De esta forma lo testearon y estos son los tiempos de recuperación que midieron, ¿está bien? 110 nanos, 285, ¿está bien? Cuanto más grande, más capacidad acumulada y más tiempo me lleva vaciarlos, ¿no? Después, bueno, para más detalle hay que ver cada uno, ¿no?
Bueno, si tienen preguntas, díganme. Vamos a ver una simulación de esto, de ese tiempo. Tengo armado un circuitito con un par de cosas para ver. ¿Ven el Spice ahí? Sí. Sí, sí. Sí, se ve. Ok. Hay 3 circuitos armados. Los 2 de la izquierda tienen el mismo diodo y son iguales. Lo que cambia es, ahora les voy a explicar por qué, la tensión. Esta es un pulso, una onda cuadrada que va entre 0 y 5 volts con un cierto periodo. Fíjense, estoy poniendo periodo de 2 microsegundos, o sea, lo estoy tratando de prender y apagar rápido para entrar en zona donde me importa ver estas cosas. Y este otro donde la tensión en lugar de ir entre 0 y 5 va entre menos 2 volts y 5 volts. Decís, la hago negativa la tensión, vamos a ver qué pasa. Y en el de la derecha, lo vemos después, es otro diodo con recuperación rápida. ¿Está bien? Este es, no me acuerdo las características, ahora podemos ver la hoja de datos. A ver, déjenme ver si la tengo por acá a mano. La hoja de datos. Si no la podemos buscar. Estoy viendo dónde la puedo tener. Creo que por acá. Datasheets. Estos se llaman... uno es MUR 120, que es este. Y el otro se llama RF05BA2. Que es este. Veamos para qué están pensados, ¿no? Por ejemplo, este primero, acá, para usar en rectificación de alta frecuencia, freewheeling, ya van a ver lo que es, para, otra vez, switching mode converters, convertidores conmutados, que es lo que van a ver en electrónica potencia, inversores también. Vengo acá, fíjense, 25 nano, de inmediato los datos que vimos, ¿no? La corriente en directa máxima, el pico máximo en directa, y el tiempo de recuperación, como les digo, 25 nano. Tensión directa esperada a una cierta corriente que habrá que leer más abajo, 0,7 volt. Ese es el diodo de los circuitos de la izquierda. Y después en el de la derecha tenemos este, no recomendado para nuevos diseños, lo que dice ahí. El fabricante, cuando va a descontinuar un producto, le pone esa leyenda para decir, bueno, si vas a hacer un producto nuevo, no le pongas este diodo, busca otro. Te lo voy a seguir vendiendo para tu producto viejo, pero no hagas uno nuevo con este, porque en algún tiempo lo vamos a descontinuar. También aplicaciones, conmutación rápida, ¿no? High Frequency Rectification. Y le pone que es un diodo estándar, pero de recuperación rápida. No me fijé, veamos acá a ver si lo dice. Acá está. 11 nano típico, ¿no? Recuperación inversa. O sea que para compararlos bien los dos diodos tendríamos que ver si las pruebas las hicieron igual, ¿no? A las mismas tensiones, corrientes, etcétera. Pero bueno, este es un poco más rápido que el otro. ¿Está bien? Bien. Empecemos entonces. ¿Cuánto tiempo nos queda? Empecemos entonces por los dos circuitos de la izquierda, ¿no? La simulación es lenta porque como quiero ver un detalle en la transición, tengo que simular muchos puntos, ¿no? Por eso vieron que estoy simulando apenas 5 microsegundos, pero con muchos puntos y por eso tardó. Voy a empezar por este circuito. Fíjense, la entrada lo que hace es una onda cuadrada que vale 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts. ¿Está bien? Entonces, ¿qué esperan ver si yo pongo, digamos, ya estaba antes puesta, pero si pongo la tensión en el diodo, ¿no? Acá. En base a lo que ya saben, lo que esperan ver que es que cuando
la tensión es mayor a 0, cuando es negativa la tensión o menor a 0,7 que necesita el diodo para prender, el diodo va a estar abierto. ¿Está bien? O sea que hasta ahora, con lo que veíamos hasta ahora, si lo pienso como un... A ver, pensémoslo con el modelo fuente de tensión del diodo, ¿se acuerdan? Plano BD y D. Entonces es 0 hasta que llega a una cierta tensión y se prende, ¿no? Y esta es la tensión en directa, que es más o menos 0,7. Entonces, hasta que la tensión esta no valga 5, como vale 0, el diodo va a estar abierto y acá lo que debería haber son los mismos, los mismos 0 volt, ¿no? Cuando la entrada vale 0, el diodo está en directa, esto vale 0. Cuando el diodo vale 5, lo que espero ver, cuando la entrada vale 5, es que el diodo se ponga en directa, entonces este punto que vaya a 0,7. ¿Está claro eso? Eso es simplemente el diodo como lo conocemos hasta ahora. Cuando vengo acá y veo la tensión en el diodo, bueno, veo que pasan un par de cosas distintas, ¿no? Para empezar, hay un transitorio acá para prenderse. ¿Está bien? Que es este transitorio por acá. Y después veo que cuando veo la tensión no se va